Repasando lo que hemos visto hasta ahora, tenemos, por ejemplo, la primera integral de la ecuación expresada en su forma vectorial matricial, es decir, la primera parte de la ecuación finito-dimensional de la forma débil, ¿sí? La primera integral que corresponde al primer término o al término izquierdo de la ecuación, que es justamente la parte en donde se involucra sigma. Todo esto que hemos deducido hasta ahora es equivalente a este vector de grados de libertad de la función de peso, este vector fila, multiplicado por esta constante de E por A, que a su vez multiplica la matriz de rigidez que involucra todos los elementos del dominio físico, desde el primero hasta el NL, es decir, hasta el último del dominio físico del lado derecho. Y todo esto también se multiplica por los grados de libertad de la función de prueba, ¿sí? La segunda integral, recordemos que esa integral toda es igual a un par de términos más que están del lado derecho de la ecuación finito-dimensional de la forma débil. La segunda integral que está justamente del lado derecho de esa ecuación es esta, que es la que involucra la fuerza distribuida de la barra, y esto en su notación vectorial es equivalente a al mismo vector fila, la misma expresión de los grados de libertad de la función de peso, multiplicados esta vez por esta constante que es la fuerza conocida por el área sobre 2, y a su vez multiplicados por este vector columna de los tamaños, de los diferentes tamaños de los elementos, ¿sí? Hasta llegar, por supuesto, al NL, que sería el elemento final del lado derecho de nuestro dominio. Y finalmente tenemos el último término de la ecuación, que es el más sencillo de todos, que es el WH evaluado en L, es decir, evaluado en el extremo derecho de la barra, multiplicado por la fuerza de tracción por A, y es equivalente también al mismo vector C, multiplicado en esta ocasión por este sencillo vector columna, en donde todos los términos son ceros, a excepción del último que es T por A. Si uno hace la multiplicación de todo esto, vamos a tener simplemente un producto escalar de C2 por T por A. ¿Ok? Entonces, hemos visto que en un par de términos, sobre todo en la primera ecuación, en la primera integral y en la segunda, están involucrados el tamaño de los elementos o los h a la e. Y aunque el tamaño de los elementos puede ser diferente, vamos a asumir en este caso, a fin de demostrar el caso más simple posible, que h a la e es constante para todos los elementos, lo cual nos va a permitir simplificar el problema muchísimo, y esto con la salvedad de que estamos resolviendo esta ecuación de elementos finitos para el caso justamente más simple, ¿no? Entonces, podemos simplificar las expresiones vectoriales de la manera siguiente, en donde si realmente h a la e es constante, entonces, por ejemplo, para la expresión vectorial matricial de la primera integral, tengo que de la matriz de rigidez puedo extraer el h a la e como denominador, como factor común. Me queda entonces el mismo vector c multiplicado por esta integral, perdón, por esta constante, esta nueva constante que es la anterior, pero ahora toda dividida entre h a la e, y me queda este arreglo matricial mucho más cómodo, multiplicado por el ya conocido vector columna de los grados de libertad de la función de prueba. Esto, fíjense que por ejemplo el vector c, que es común en los tres términos de la ecuación, es un vector de dimensión NL, es decir, es un vector de dimensión a la n, o dimensión n dimensional desde el punto de vista de que corresponde a todos los nodos del dominio físico. Mientras tanto, la matriz de rigidez no es una matriz exactamente cuadrada como lo hemos advertido en lecciones anteriores, sino que es una matriz rectangular de dimensión nl por nl más 1, ¿sí? Y el vector columna D
es un vector de dimensión nln más 1. ¿Ok? Lo ideal sería que todos los arreglos vectoriales y matriciales que estemos trabajando tengan el mismo tamaño o la misma dimensión LLM, ¿ok? Y eso lo vamos a hacer dentro de muy poco. El resto de la ecuación, cuando sacamos a la h a la e como factor común, pues me quedaría este aporte de la segunda integral más el aporte de la fuerza de tracción que no involucra h a la e. Sin embargo, la segunda integral sí lo involucra, y si uno saca un factor común h a la e, obtenemos por lo tanto este arreglo, ¿no? El mismo vector c multiplicado por esta integral que ahora involucra la multiplicación de h a la e como factor común, y este vector columna que es bastante cómodo, que está compuesto por números 2, 2, 2, 2 hasta el final, en donde el último número es 1. Entonces, este vector es de dimensión nlm y este vector también es de dimensión nlm. Como hemos visto, el vector c también es de dimensión nlm. Este vector c, vector fila c, y este vector fila c, al igual que el anterior, es exactamente el mismo. Ahora bien, en cuanto al vector de los grados de libertad de la función de prueba, es decir, este vector que es el que multiplica el lado derecho de la matriz de rigidez de la primera integral, observamos que está empezando por D1 y luego se va de 2, de 3, así hasta dn más 1, dnl más 1, ¿ok? Ahora, este D1 lo conocemos, esto corresponde al primer nodo del dominio físico. Recordemos que empezando estas lecciones habíamos dispuesto una condición de borde para D1 o para el extremo izquierdo de la barra empotrada en la pared, ¿sí? Y esto es equivalente, como lo habíamos acordado, a una U sub 0, a un desplazamiento inicial, porque sabemos que ese es el primer nodo del dominio en donde ya conocemos que existe una condición de Dirichlet, y es un dato conocido, ¿sí? Entonces, como es un dato conocido, podemos sustituir la de 1 por esta U sub 0 o por este desplazamiento inicial, ¿ok? Y tomando en cuenta entonces este desplazamiento conocido, podríamos considerar la primera columna de la matriz, es decir, esta columna que vemos acá, que comienza en -1 y luego le sigue una serie de ceros hasta llegar a nlm más 1. Y podemos observar su multiplicación con el primer elemento del vector columna. Es decir, podemos tratar de imaginarnos cómo sería la primera operación entre esta matriz y este vector columna, y podríamos ver que esta primera columna dentro de la matriz simplemente sería la multiplicación de -1 por este dato que ya es conocido, ¿ok? Por esta U sub 0. Y podemos realizar este producto aparte, por fuera de la matriz. Eso quiere decir que podríamos restarle una columna a la matriz, restarle este primer elemento a este vector columna, y ese producto de multiplicar esto por esto nos lo podemos llevar aparte, o sea, separarlo básicamente de este arreglo matricial y separar este elemento, este primer elemento de la columna del vector D. Y ese producto además lo podemos mover al lado derecho de la ecuación. Recordemos que estamos trabajando en la primera integral, ¿ok? Lo que está del lado izquierdo de la ecuación de la forma débil finito dimensional. Ahora, fíjense, si yo multiplico este vector columna, o si me enfoco en el producto de este vector columna por este primer elemento, básicamente lo que tendría es -1 por U sub 0, y me daría eso menos U sub 0, ¿sí? Y ese producto tiene que estar multiplicado a su vez por la constante que está anteriormente ubicada antes de la matriz de rigidez, y a su vez, por supuesto, por el vector fila C, ¿ok? Y esto lo podemos llevar al lado derecho de la ecuación. Podemos reescribir todo, involucrando la primera integral,
igual a la segunda integral más el aporte de la fuerza de tracción más este producto que hemos hecho, podemos escribirlo así. Nos queda, vamos a empezar con la primera integral, nos queda el mismo vector c, que es un vector fila, multiplicado por la constante que ya toma en cuenta entonces el factor común de h a la e. Y ahora nos queda, ahora sí, una matriz cuadrada de n elem, es decir, de n elementos, que empezaría justamente, fíjense que ya no empieza por menos 1, 0, 0, 0, sino que empieza por la segunda columna, por 2, menos 1, 0, 0, 0, ¿ok? Entonces, aquí básicamente lo que hemos hecho es quitarle una columna a la matriz y aquí también hemos restado o le hemos quitado el primer elemento que era u sub 0 a este vector columna. Así que ahora todo esto tiene la misma dimensión. Este vector fila es n-elem, esto es n-elem por n-elem y esto es n-elem también en cuanto a dimensiones. ¿Y qué hicimos con ese producto? Recordemos que era menos 1 por u a la 0 por u sub 0 igual a menos u sub 0 por esta constante por este vector c fila. Y eso lo pasamos al lado derecho de la ecuación. Si era negativo por acá, lo pasamos positivo al lado derecho de la ecuación. Y nos queda justamente de esta forma. Nos queda este vector fila. Lo que pasa es que aquí sacamos un factor común del vector c en los tres términos que me quedan del lado derecho de la ecuación. Sacamos factor común del vector c multiplicado, ahora sí, por todo lo que está dentro del paréntesis. Y aquí en el último término del paréntesis podemos observar que está esa columna del vector u sub 0, que está acompañada simplemente por una serie de ceros hasta el final y multiplicada por la constante que está acá. También debería estar multiplicada por la c, por esa c ya la sacamos factor común de todo esto. Y ya como sabíamos con anterioridad, la segunda integral está compuesta por este vector fila, por esta integral, por este vector columna, y el aporte de la fuerza de tracción está compuesto por este vector fila, que a su vez multiplica a este vector columna, que simplemente tiene la tépora al final. El único agregado nuevo o el único compañero nuevo, por así decirlo, dentro de esta segunda parte de la ecuación es esta columna que viene de haber multiplicado la primera columna de antes por el primer término de antes que estaba acá. Nos daba negativo y pasó de este lado ahora positivo, ¿sí? Y ahora podemos llamar esto o denominar esto con nombres vectoriales un poco más conocidos. Entonces, a lo que corresponda con el vector fila de grados de libertad de la función de peso, es decir, a lo que corresponda con el vector fila de c, lo podemos llamar vector c, y de hecho como está en una expresión de fila, podemos llamarlo como c transpuesta. Entonces, como estos son iguales, va a tener la misma denominación, c transpuesta por acá y c transpuesta por acá. Esta matriz se va a llamar matriz K, lo cual nos va a resultar bastante familiar porque así se le denomina en la teoría y en la literatura de los elementos finitos, la famosa matriz de rigidez, y su dimensión ahora sí es cuadrada, va a ser n-elem por n-elem. Esta columna, que también en la literatura se le conoce como el vector de desplazamiento, se va a llamar simplemente como vector D. Y esto también es n-elem. Y por supuesto, todo esto va a ser ahora denominado como el arreglo vectorial de la fuerza, ¿sí? Aquí hay diferentes tipos de aporte de la fuerza, pero todo esto corresponde al vector fuerza que vamos a denominar F. Entonces, todo lo anterior se resume en esta ecuación de 5 términos, que también puede ser simplificada, ya lo vamos a ver. Tenemos C transpuesta por la matriz K de rigidez por el vector D de desplazamiento igual a C transpuesta por el vector F de la fuerza. ¿Ok? Y todavía queda algo por hacer. Todavía lo podemos simplificar aún más. Si esto fuera una ecuación escalar,
podríamos observar que la C transpuesta es equivalente, entonces simplemente con simplificarlo tendríamos ya la ecuación definitiva que es K por D igual a F. Pero no es una ecuación escalar, así que no es tan sencillo, pero sí tenemos un resultado análogo. Y hay que recordar que al principio de todos estos problemas habíamos dicho que la función de peso era igual a la sumatoria de la función básica por estos grados de libertad y que además el objetivo era encontrar una función de prueba que pertenezca a un espacio de prueba H tal que para toda función de peso perteneciente a un espacio vectoral B a la H de prueba se cumpla esta integral, que es la famosa integral de tres términos, que es la forma de Euler finito dimensional. ¿Sí? Ahora bien, esta condición de para todo W a la H perteneciente a este espacio vectoral B a la H es en esencia una condición que se mantiene incluso en el arreglo vectorial que está aquí arriba. La ecuación vectorial matricial C transpuesta por K por D igual a C transpuesta por F se cumple o se debe cumplir para todo C, para todo vector C que pertenezca a un espacio o a un conjunto RNL, ¿ok? Para RNL, para el total de los nodos sobre los cuales fue discretizada nuestro dominio físico. Para que esto se cumpla, es demostrable que necesariamente la ecuación tendría que ser esta que vemos acá, esta ecuación simplificada de K por D igual a F. Y lo que sucede es que al imponer que se cumpla la condición de que para todo vector C debemos pertenecer a RNL, entonces, en esencia, estamos imponiendo el mismo requerimiento de que para todo W a la H pertenezca en consecuencia al espacio vectorial B a la H. ¿Sí? Esta condición que hemos puesto o que hemos impuesto hace varias lecciones atrás es en esencia esta misma condición y es demostrable que para que se cumplan ambas o principalmente para que se cumpla esta y a su vez en consecuencia se cumpla esta, la única forma de que se cumplan es que K por D sea igual a F. La forma en la cual se demuestra esto tiene que ver mucho con un procedimiento en el cual todos los términos pasan a la izquierda, se multiplica este primer término de la ecuación por una F inversa y se comienza a probar de una manera más o menos iterativa cuáles son todas las soluciones que garantizan que se cumpla esta condición. Y vamos a llegar a que la única forma para que se cumpla es que K, el vector K de rigidez por D del desplazamiento sea igual a la fuerza F. ¿Sí? Entonces, en conclusión, esta vector K por el vector D igual al vector F es la ecuación final del método de elementos finitos. Para el caso más simple, en una dimensión, para ecuaciones lineales elípticas. Y la solución, por supuesto, porque aquí lo que estamos encontrando es la U de prueba, el desplazamiento para todo X en el dominio, que era nuestra pregunta original. Su solución es que ese desplazamiento al final de toda esta historia es igual al inverso de la matriz de rigidez por la fuerza F. ¿Sí? Cuando vamos a una simulación, en cualquier programa de simulación, puede ser por supuesto SolidWorks, cuando uno desarrolla la geometría del objeto a simular, ya estamos ahí desarrollando implícitamente la matriz de rigidez, que es una composición de la geometría que ya está hecha en 3D, más la asignación del material. Aquí involucramos, por supuesto, el módulo de Young e involucramos otras variables, otras propiedades mecánicas. Ya tendríamos ese dato. Y lo que se hace generalmente, aunque no es la única forma para hacerlo, es ingresar con una fuerza también. Entonces, a la geometría que he diseñado con un material, le agrego una fuerza en específico, le agrego una restricción que también es una fuerza y ya tengo todo listo para empezar a simular, lo cual me permite entonces calcular en primer término el desplazamiento. ¿Sí? Y sobre el desplazamiento es que luego se calculan los esfuerzos y las deformaciones. Pero principalmente esto es lo que hacen los programas de simulación.
En la próxima lección vamos a hablar acerca de algunas acotaciones que tiene esta solución que hemos conseguido.